Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Te daré 1.000.000 si me curas, y ese día, sucedió lo imposible. En la cima de una colina empinada, barrida por los gélidos vientos de Nueva Inglaterra, se encontraba el Residencial Grove, una austera casa solariega con fachadas de piedra gris, como congelada en el tiempo. Con vistas a la ciudad de Burlington en Vermont, la mansión se alzaba sobre los paisajes blancos y los bosques helados y silenciosos como una fortaleza inaccesible. Las puertas de entrada, con cámaras en la parte superior, permanecían cerradas a cualquier visitante inesperado. Alrededor de la finca, la nieve formaba profundos bancos de nieve que nadie se atrevía a cruzar. Aquí era donde vivía Richard Hargrove, 56 años, leyenda de la industria farmacéutica, fundador del grupo Hargrove Biotech, uno de los consorcios médicos más poderosos del mundo. Una fortuna colosal amasada mediante alianzas, patentes, juicios ganados y competidores aplastados. Se decía que era brillante y visionario, pero frío como el acero. Su nombre inspiraba tanto respeto como temor. Pero detrás de los muros de su imperio, un rey caído moría lentamente. Durante 2 años, su cuerpo, antes robusto y enérgico, se había convertido en una prisión. Sufría una rara enfermedad autoinmune degenerativa. Sus músculos se habían atrofiado y sus nervios habían dejado de responder. A pesar de todos los tratamientos de vanguardia y las terapias experimentales, nada había funcionado. Los mejores médicos del país, varios de los cuales trabajaban para él, se habían dado por vencidos. Ahora vivía en una silla de ruedas, alimentado por vía intravenosa y bajo vigilancia las 24 horas, era una sombra de lo que era. Pero lo que más lo consumía, no era el dolor. Estaba vacío. Richard no tenía esposa ni hijos. Nunca los había deseado. El amor siempre le había parecido una distracción, una debilidad. Despedía a sus pocos amigos uno tras otro. Incluso su hermana menor, que a veces aún intentaba llamarlo, solo recibía silencio. Él solo había conservado a Jaime, su asistente personal, durante 15 años. Un hombre leal y discreto, que conocía todos los secretos de la mansión, y los de su amo. Pero ni siquiera James pudo hacer nada contra lo que el poder no puede comprar: el tiempo. Una mañana de enero una tormenta de nieve aullaba alrededor de la finca. El viento sacudía los cristales de las ventanas y la chimenea crepitaba en el gran salón, la única fuente de calor en esta habitación de techos altos y cortinas corridas. Richard, envuelto en una manta de cachemira, contemplaba las llamas, con el rostro paralizado como una máscara de piedra. Su mirada, antes penetrante, ahora parecía distante, nublada por la amargura. «El mundo no tiene nada que ofrecerme», gruñó, con los dedos apretados en el brazo del sillón. «Solo parásitos y charlatanes». Ya no esperaba nada. Ninguna sanación. Ningún consuelo. Hacía tiempo que su mirada se había apartado de la humanidad. Pero ese día Jaime entró con una tableta en la mano. Parecía vacilante. «Señor Hargrove. Hay alguien que desea verlo». «¿Un periodista? ¿Otra ONG pidiendo una donación póstuma?», preguntó Richard con sarcasmo. «No, señor. Dice que es curador». Richard giró lentamente la cabeza, con una sonrisa amarga en sus labios. «¿Un hechicero? ¿Un sacerdote vudú? Ya he recibido cartas de monjes tibetanos, ¿sabes? E incluso de un chamán de Arizona. Todos querían purificar mi alma. Este no pidió una reunión oficial ni dinero. Simplemente dijo: siento que está listo, eso es todo». Richard frunció el ceño. No era su forma habitual de hablar. Había, en esa extraña frase, un tono casi íntimo. «¿Es joven?», continuó James. «Su nombre es Eli Thomas. No encontré ningún diploma ni historial médico a su nombre. Pero atendió a una niña del personal del hospital de Montpelier. Sufría una parálisis inexplicable. La niña volvió a caminar 3 días después de su visita». Richard suspiró profundamente. Cerró los ojos por un momento. «Todos los médicos me dieron por vencido. Todos. ¿Crees que esto, niño, hará lo que la ciencia no puede hacer?». «No lo sé, señor. Pero ayer dijo que se moría de aburrimiento. Quizás esto le cambie el día».
Richard esbozó una sonrisa cínica. Luego dijo: Muy bien. Que venga. No espero nada. Solo quiero ver qué puede inventar otro impostor delante de mí. Me entretendrá 5 minutos. Y así fue que, sin saberlo, Richard Hargrove, el magnate intocable, abrió la puerta a lo imposible. Unas horas más tarde, con la tormenta aún azotando el exterior, la puerta principal de la mansión se abrió con un fuerte crujido. Una ráfaga de nieve entró brevemente en el vestíbulo, arrojando copos sobre el suelo de mármol negro. El mayordomo cerró la puerta rápidamente y volvió a reinar un silencio denso. En la puerta del gran salón apareció un joven, silencioso, recto, inmóvil. Llevaba un abrigo de lana oscura, desgastado pero perfectamente abotonado hasta el cuello, sombrero gris, empapado por la nieve, cubría parcialmente su cabello castaño. Su botas de cuero, agrietada, dejó escapar unas gotas sobre el suelo de parquet encerado del salón. Pero no fue su modesto atuendo lo que llamó la atención. Fue su aspecto. Fijo. Profundo. Insondable. Una mirada que parecía ver más allá de la carne y el entorno. Una mirada que no iba acompañada de sonrisa, pero que transmitía una extraña dulzura mezclada con determinación. Eli Thomas, un hombre de 28 años, procedente de un pequeño pueblo perdido en los Apalaches, entró en la mansión como quien entra en una iglesia abandonada. Caminó con calma, a paso mesurado, observando sin miedo la carpintería tallada, las antiguas pinturas de las paredes y los candelabros dorados que colgaban del techo. Al fondo de la sala de estar, Richard Hargrove estaba sentado en su silla de ruedas, con un vaso de whisky en la mesa a su lado. Lo miraba sin moverse, como un animal salvaje observando a un intruso. Eli se detuvo a 3 metros de él. ¿Eres tú el que dicen que está muriendo?, preguntó en un tono neutral pero seguro. No saludó. No hizo una reverencia. No tenía nerviosismo ni arrogancia. Solo presencia, fuerte, tranquilo, casi irreal. Richard levantó lentamente una ceja y su mirada penetrante se posó en el joven con todo el desprecio que pudo reunir. Yo soy quien puede comprar toda tu ciudad, muchacho. Su voz era áspera, seca, llena del orgullo desgastado que enmascara el miedo. Esperaba intimidar. Poner a prueba. Pero Eli no se inmutó. Dio un paso adelante, luego otro. Había sin miedo en él. Tampoco había prisa. Sus ojos, oscuros como madera quemada, miraban a Richard sin agresividad, pero con una extraña tristeza, casi compasión. No será su fortuna la que le salvará, señor Hargrove, dijo suavemente. Se detuvo justo frente a él. Pero si quieres, lo puedo intentar. No a cambio de dinero. Solo, para recordarte cómo es vivir. El silencio en la habitación era casi sagrado. Richard se echó a reír. Una risa seca, quebradiza y sin alegría. ¿Quieres recordarme cómo es vivir? ¿Lo leíste en un poemario barato o te enseñó tu padre la sabiduría de los viejos bosques? Eli permaneció inmóvil, impasible. Su mirada no se apartó de Richard. Y en sus ojos, había, ni desafío ni sumisión. Solo una verdad silenciosa, colocada allí, entre ellos, como una espada. Entonces Richard, divertido a pesar de sí mismo, levantó su vaso de whisky, temblando ligeramente. Perfecto. Él dejó el vaso lentamente. Cúrame. Y te daré $1.000.000. En efectivo. Hizo hincapié en la palabra. Veamos si tu acto de mago vale algo. Eli posa en la principal en la frente de Richard con suavidad, como un padre que calma a un niño inquieto, o como quien toca con respeto una vieja herida. Su gesto era sencillo, sin teatralidad. Ni siquiera cerró los ojos. No dijo ni una palabra. Y aún así todo cambió. Una emoción invisible, pero casi palpable, recorrió la habitación. Los candelabros vibraron levemente, como si el aire mismo se hubiera contraído. La chimenea crepitó con más fuerza, sus llamas adquiriendo de repente una extraña intensidad incandescente. La madera se retorció en el hogar con un crujido agudo, como una nota grave emitida en el silencio. Jaime, de pie inmóvil cerca de la puerta, sintió la atmósfera se espesa, inhaló, sorprendido, algo, no sabía qué, había cambiado en el aire un olor a ceniza, mezclado con el de abeto quemado, se hizo más intenso.
Incluso el viejo suelo de parqué bajo sus pies pareció de repente más vivo, más resonante. Más en el centro del mundo, había Ricardo. En el momento en que la mano de Eli tocó su frente, calor insoportable invade su torso. No es una quemadura, no un fuego antiguo, algo primitivo, salvaje. Una energía brutal e incontrolable lo cruzó de un lado al otro. Su corazón empezó a latir tan fuerte que pensó que iba a estallar. Entonces, un dolor intenso le atravesó la columna, como si cada nervio dormido despertara gritando. Soltó un grito ahogado, agarrándose a los brazos de la silla. Su visión se nubló por un instante. Entonces, con un tirón repentino, silencio. Un vacío absoluto. Como si todo su cuerpo se hubiera detenido, suspendido en el espacio, flotando en un mar sin peso, sin aliento, sin memoria. Y en este silencio un latido. Solo uno. Un ritmo apagado, distante, pero real. Luego otro. Sus dedos de los pies. Él los sintió. Él los sintió moverse como si un hilo invisible, cortado hace años, acabara de ser reconectado en la oscuridad. Sus ojos se abrieron de par en par, bajó lentamente la cabeza. Vio sus piernas. Inmóviles. Pero, no. No exactamente, un ligero temblor, un espasmo, luego un escalofrío muscular a lo largo de sus muslos. No, él murmura. Su mano derecha, temblorosa, se soltó del reposabrazos. Intentó inclinarse hacia adelante, lentamente. Sintió una opresión en el estómago y los abdominales. No se había sentido así desde 2 años. Colocó ambas manos sobre los apoyabrazos, respiró hondo, y en un ruido mezclado con miedo y rabia. Él se va. Sus piernas, aún frágiles, lo cargaban. Inflexibles. Reales. Vivos. Él despega. Un grito ronco escapó de su garganta. Ni alegría ni dolor, una raza ancestral, crudo, como un grito salido de las entrañas de un hombre que regresa del mundo de los muertos. Jaime dejó caer la tableta que sostenía. Se hizo añicos en el suelo sin que le importara. «¿Señor?» tartamudeó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Richard se quedó de pie, tambaleándose pero firme. Miró sus pies, luego sus manos, luego a Eli. Le temblaba la boca. «Dios mío». «¿Qué?» tartamudeó. «Es imposible». Eli, por su parte, había retrocedido un poco. Su rostro estaba sereno, casi triste, como si supiera lo que esto despertaría, cuánto costaría. «No fue un milagro», dijo con calma. Miró a Richard directamente a los ojos. «Fue un recordatorio». Colocó su mano sobre su propio pecho. «El cuerpo escucha, cuando el corazón está listo». El día después, al amanecer, mientras la nieve seguía cayendo silenciosamente sobre los tejados de Hargrove Manor, Richard, ahora capaz de ponerse de pie por sí solo, aunque seguía débil y tembloroso, convocó a una reunión sus abogados, sus asesores financieros y su banquero personal. Todos quedaron atónitos al verlo allí de pie, vestido con un sencillo suéter y pantalones de lana, sin bata médica ni silla de ruedas. Pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Sabían que algo inexplicable había sucedido. En el silencio de una oficina bañada por la luz invernal, Richard pronunció una frase sencilla, con voz firme. «Transfiera $1 millón a la cuenta de Eli Thomas». Inmediatamente. Uno de los asesores levantó una ceja. «Señor, el joven ya se fue. Salió de la propiedad anoche, a pie. Nadie lo vio cruzar las puertas. Ha desaparecido». Richard guardó silencio un momento. Luego, lentamente, le ofreció una hoja de papel doblada. Fue una carta escrita a mano, encontrado tirado sobre la chimenea. «Lo que has recibido es invaluable. Aprovecha al máximo lo que has recibido. Sin exigencias. Sin más palabras. Solo un recordatorio, una vez más, de que esto nunca se trató de dinero». En los días siguientes, empezaron a circular rumores en los círculos empresariales. Richard Hargrove, el empresario de línea dura, vendió sus acciones en sus propias empresas, primero, los relacionados con laboratorios privados, luego con clínicas de lujo.
Rechazó las llamadas de los inversores, ignoró los mensajes de los accionistas y dimitió de su puesto en la junta directiva de Hard Rock Biotech. Tomó una decisión irreversible. Richard reunió los restos de su fortuna y anunció la creación de la Fundación Hard Rock, una organización independiente dedicada a la medicina humanitaria. Su primer acto fue recomprar varios hospitales públicos cerrados en zonas rurales de Vermont, Virginia y Missouri. Financió la reconstrucción, equipó los servicios de emergencia y contrató personal pagando salarios decentes, con una prohibición formal de rechazar a un paciente por razones económicas. También lanzó una campaña para apoyar a tratamientos alternativos, en particular en el caso de las enfermedades raras, y de investigadores independientes financiados, a menudo rechazados por los canales tradicionales. Richard nombró Jaime, su fiel ayudante, en el puesto de director general de la fundación. Lejos de un simple papel administrativo, James se convirtió en la memoria viva de la transformación de Richard y el garante de su nuevo camino. «Me serviste lealmente cuando era un tirano», le dijo Richard un día. «Ahora ayúdame a ser alguien más». Y James, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudarlo. Cada mes, Richard visitaba uno de los hospitales que había ayudado a abrir. A veces de pie, apoyado en un bastón. A veces en silla de ruedas, según el dolor del día. Pero siempre presente, vestido sobriamente, hablando poco, pero mirando a cada paciente a los ojos. Nunca llevó su nombre de forma prominente. Pero algunos lo reconocieron. Y los niños enfermos, a quienes escuchaba sin interrumpirles jamás, le llamaban el caballero de mirada triste y amable. Poco a poco, Richard dejó de ser una figura fría en las portadas de las revistas de negocios. Se convirtió en un nombre que miles de familias pronunciaban con gratitud. No por su dinero, sino por lo que eligió hacer con él. Las facultades de medicina llevaban su nombre. Jóvenes médicos, inspirados por su historia, se unieron a su fundación en lugar de ejercer la medicina privada. Personas a las que nunca había conocido dejaban cartas en la puerta de su finca, contándole cómo su hijo, su madre, su hermano habían recibido una atención que creían imposible. En un auditorio de Boston, durante una conferencia sobre el futuro de la medicina ética, un periodista le hizo la pregunta que todos habían evitado durante mucho tiempo. ¿Aún lo crees? ¿Que este joven te curó mágicamente? Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. Richard permaneció pensativo por un momento, luego esbozó una sonrisa suave, casi imperceptible. No fue un milagro. Se miró las manos. Fue una segunda oportunidad. Miró a la multitud. Y cada día lucho por ser digno de ello.